Bueno, entre tantos conflictos que tiene el mundo está el de India-Pakistán. Y se reavivó, digamos, ¿no? De hecho, un ataque, eso lo tocábamos hace unos días en el programa, hubo un ataque con misiles de India contra Pakistán, ocurrió en la madrugada de este 7 de mayo, es el episodio más reciente de un largo conflicto, hay que decir, cuyas raíces se extienden por más de 7 décadas. Para entender el origen de este conflicto y su impacto también, además, las reacciones económicas ante estas diferencias entre India y Pakistán, tenemos a quien es economista con maestría en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario, Leonardo Bunia. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer y un saludo a esos miles de radioescuchas. Un placer estar Igualmente, contigo. gracias por estar estos minutos, porque además teníamos rato que no conversábamos, pero este es un punto bueno que hay que revisar, su impacto en el planeta, ¿no? Y del origen de este conflicto, además. Bueno, mira, como decimos, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Oh, sí. Porque tenemos un contencioso, como tú sabes, en el mar meridional con la China, está el conflicto latente, ese riesgo latente del conflicto Taiwán-China y por supuesto la potencial intervención de Estados Unidos rompiendo esa famosa ambigüedad estratégica, si entro o no entro en un conflicto. Ya hemos visto que Trump dice abiertamente si voy a entrar. Tenemos conflictos en África del Norte, obviamente en el Medio Oriente con el conflicto palestino-israelí, en Europa Central y Oriente tiene el conflicto Ucrania-Rusia, que pareciera que va en solución, pero todavía hay intercambio bélico entre ambos países. Tienes de todo y ahora mira lo que tenemos, un conflicto bien importante que tiene además impactos regionales y potenciales impactos globales. Bueno, el conflicto nace después de la Segunda Guerra Mundial en el año 47, cuando lo que era la India británica, que pertenecía al Imperio Británico, finalmente se fractura, se produce la independencia ya de la India, pero es la India que tiene hay un componente étnico-religioso de fragmentación, hay musulmanes, pero también hay hinduistas, brahmanistas. Bueno, obviamente se parte la India en tres pedazos. En el centro queda lo que hoy conocemos como la India, pero del lado occidental y del lado oriental nace lo que se llama Pakistán Occidental, hoy Pakistán, y del otro lado, del lado derecho de la India, Pakistán Oriental, que hoy lo conocemos como Bangladesh. Y Ujú. ambos extremos, tanto Oriente como Occidente, son musulmanes. Y ahí viene el gran tema, hay un conflicto étnico-religioso tremendo, tú lo acabas de comentar, que ya lleva 7 décadas, y hay una zona que no quedó completamente resuelta, hay una región en el norte de la India que es Cachemira, que en este momento hay reivindicaciones territoriales, no solamente de Pakistán, de la India, sino también de China. Lo cierto es que esa es una zona que se ha mantenido en una situación, básicamente en una zona de reclamación, donde esa Cachemira hay una parte que es controlada por Pakistán, otra parte que es controlada por India, una parte que es un glaciar que es controlado por China, pero en la zona india, en el valle de Cachemira, es una zona muy turística, donde la gente siempre escapa del calor para irse en esa zona que es sumamente hermosa. Ya tú lo acabas de comentar, semanas atrás hubo un ataque de unas milicias pro-pakistaníes que se llaman Resistencia de Cachemira, que buscan la independencia de Cachemira y asesinaron lamentablemente a 25 turistas, la gran mayoría Ujú. de ellos de origen indio. Bueno, como consecuencia de esto, la India tomó la decisión de tomar represalias militares, de castigar a Pakistán con una lluvia de misiles. Tuvieron varios muertos, se estima que son más de 30 muertos y unos 50 heridos aproximadamente, y ha nacido entonces ahora una suerte de tensión muy fuerte que podría escalar regionalmente, con impactos en lo económico, que ya podemos comentar, y por Sí. supuesto con impactos geopolíticos que pueden escalar regional y globalmente de acuerdo al tipo de alianzas políticas que ambos países tienen. Ujú. Entremos en esos dos puntos, por favor. Bueno, rapidito, Pakistán es aliado de China porque es el principal aliado en Asia Central, porque a través de Pakistán China se alimenta del Golfo Pérsico. Pakistán está a las orillas del Golfo Pérsico, tiene un puerto muy importante llamado Gwadar, y por ahí se lanzan hacia arriba, hacia el norte, tubos de hierro, oleoductos, gasoductos y poliductos que trasladan todo ese petróleo para evitar el largo viaje por el Índico y el estrecho de Malaca. Por ahí entra mucha parte del petróleo que alimenta la costa oriental de la China. Y esas tuberías, esos tubos de hierro pasan exactamente por Cachemira.
Entonces tienes un corredor energético muy importante, pero también comercial porque hay superautopistas que pasan por allí, a través del cual China lo utiliza para su proyecto de la ruta de la seda, que es para darle viabilidad a su modelo comercial. Número uno, entonces es Pakistán un gran aliado, pero otro aliado es Irán y otro aliado es sin duda Rusia, pero el principal aliado de Pakistán es China. Pero por otra parte tienes a la India, que su principal aliado son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en la zona, enemigos de Irán, pero además tiene como un gran aliado los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, entonces tienen un conflicto local entre China, entre Pakistán y la India, con posibilidades de escalada regional y de escalada global, si el conflicto va más allá, porque vale la pena comentarle de los radioescuchas que tanto la India como Pakistán son potencias militares nucleares. Es decir, tienen un importante inventario de bombas atómicas que supera fácilmente las 50 bombas atómicas cada país. Entonces, por ahí tienes un problema de un riesgo latente que se suma a todo lo que ya vemos mundialmente. Pero por el lado económico tienes otro problema. Toda la zona del Índico y el Golfo de Bengala que abraza Pakistán y la India es una zona de rutas comerciales muy importante. Por lo tanto, podemos estar frente a una crisis en la cadena de suministro y en el comercio internacional que se viene a sumar a todo el problema que está generando la guerra comercial que todo acaba de iniciar entonces con el planeta. Entonces, bueno, como te decía al principio, éramos muchos y parió la abuela. Sí. De hecho, aquí tengo, por ejemplo, de La Razón, lo voy a leer, dice que desde una perspectiva económica las partes piden y claman calma porque las consecuencias incluso podrían ser, además de las consecuencias de un conflicto bélico, también en lo económico para ellos, a lo interno. La amenaza del cierre del paso de Waga impactaría negativamente en el comercio y la estabilidad, claro, Así regional, es. al igual que la crisis en la industria agrícola pakistaní que requiere fertilizantes de la India. Y Eso repasa es este medio correcto. que la memoria de los daños económicos tras Pulwama y la pandemia refuerzan la urgencia de evitar una escalada potencialmente devastadora. Así es. Fíjate, Gladys, que a mí me enseñaron en planificación estratégica que las amenazas son tales siempre y cuando me afecten. Entonces yo digo, a mí cómo me puede afectar un conflicto entre Pakistán y la India, no vale, eso no es una amenaza para mí, eso es una amenaza para otro, pero resulta que sí es una amenaza para mí. ¿Por qué razón? Porque toda la costa oriental de la China, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Tailandia, Australia, que son los principales, que son ahorita los llamados tigres del Pacífico, las potencias exportadoras, la fábrica del mundo, toda esa mercancía pasa por el estrecho de Malasia, por Singapur y Malasia, y transita todo el Golfo de Bengala y el Océano Índico, que es el océano, que son los mares que están abrazados por Pakistán y por la India. Es decir, un conflicto a escala militar entre ambas potencias tiene Para un todo. significado, un impacto de carácter global, sin duda. Claro, y por eso Sin lo duda. revisamos en este programa, que como bien dices, ¿no? A veces la distancia pues hace ignorar este tipo de información y hasta subestimarla, pero todo, y en este momento más, ¿no? Con la guerra comercial y como vamos con tantos factores que inciden en nuestra calidad de vida, en lo político económico, hay que prestar mucha atención a todos estos movimientos que van Y lo ocurriendo y que en importante, paralelo también Gladys, uno dice, Dios mío, pero ¿por qué el 2025 arrancó tan revuelto? Y ya para cerrar se nos acabó el es tiempo. correcto. Sí, lo importante es recordar que cualquier acción nuclear de carácter involuntaria puede detonar catástrofes que son realmente imponderables. Y esas acciones individuales, involuntarias, son riesgos operacionales, riesgos Sí. evitables de naturaleza previsible, pero cuidado, cuando ocurren son totalmente inesperados. Sí, ¿no? Y la globalización, el impacto es total. Gracias, es mundial. Gracias por haber estado con nosotros, Encantado, Gladys. Leonardo. Leonardo Buniac, economista con maestría en Economía Internacional, entre otras especializaciones. De hecho, hay que decir ya para cerrar que, bueno, obvio, no hemos comentado nada del desarrollo del cónclave y sus resultados porque todavía no han avisado.